Aquí les muestro una de las últimas versiones que hicimos del programa de la bolita que rebota, en el que ya habíamos convertido la bola en una clase. La única diferencia entre lo que habíamos hecho en clase y esta versión es que he declarado los data members protected en vez de private, porque como verán vamos a crear una clase derivada de la clase ball, y para eso necesitamos declarar nuestros data members de manera protected en la clase base para que esos miembros puedan ser utilizados por la clase derivada. Vamos a ver eso a continuación. Como ven, pues además de los data members, pues tengo simplemente el constructor, que lo que hace es asignarle una posición random y un color random y un radio random a la bola. Y tengo la función de update position, que es la que actualiza la posición y determina si la bola ha chocado con uno de los bordes horizontales o verticales. Y tengo la de dibujar la bola, que simplemente pues dibuja un círculo de ese radio y de ese color. Bueno, pues podríamos comenzar. Déjenme mostrarles el programa como está corriendo ahora mismo. El programa ahora mismo, se fijarán que crea dos objetos de clase ball y simplemente pues entra en este loop de dibujar, que está mal indentado, by the way. Vamos a intentarlo bien. Y en ese loop lo único que hace es, déjame borrarle esto para que no confundan, lo único que hace es pues cada vez que pasa por ese loop dibuja las bolas y actualiza su posición. Bien. Y esas dos bolitas pues son de la misma clase que vimos ahorita. Supongamos ahora que queremos crear una serie de bolitas, pero que además de mostrar el círculo rebotando, pues tengan un nombre. Es decir, que desplieguen un nombre que se mueva con la bolita. Vamos a detener esto porque me está distrayendo. Pues lo que uno podría hacer es, dado que esa nueva clase de bolita en esencia es una especialización de la clase anterior, pues yo no tengo que crearla toda from scratch y redefinir sus funciones y reimplementarlas. Yo lo que puedo hacer es crear esa nueva clase, la cual voy a llamar ball with name. La voy a crear como una clase derivada de la clase ball. Y la forma más común de crear clases derivadas es poner el colon después del nombre de la nueva clase y escribir public y el nombre de la clase de la cual estamos derivando. A esa clase de la cual estamos derivando se le llama clase base o clase madre a veces. Y a nuestra clase, en este caso nuestra nueva clase, la que estamos creando, pues se llamaría la clase derivada o la clase hija. Pues entonces, en esa nueva clase que estamos creando, como ese tipo de bolita que queremos crear va a llevar un nombre, pues vamos a crearle una parte protected y ahí vamos a ponerle el data member nuevo que queremos añadir en esa clase, y ese sería de tipo string. ¿Okay? Cuando yo creo una clase derivada de otra, esa clase nueva hereda todos los data members de la clase base. En este caso, mi clase ball with name hereda todos esos data members. Así que cada objeto que yo cree de tipo ball with name va a poder guardar dentro de sí un estado que consiste de todas estas, ¿verdad? Todos esos valores. Y además de todos esos valores va a poder guardar un nombre. ¿Okay? Vamos a añadirle un constructor también, ¿verdad? Eso sería en la parte public. Vamos a crearle un constructor, porque si no, no vamos a poder crear esas bolitas. El constructor tiene el mismo nombre de la clase. Y por ahora, pues lo que vamos a hacer es que vamos a proveer para que ese constructor reciba el nombre que el usuario quiere asignarle a esa nueva bolita. Y eso, pues, entre otras cosas, va a asignarle la propiedad name, le va a asignar el string que le fue pasado por el argumento n. Vamos a ver si compila este programa hasta ahora. Pues sí, compila. No estamos viendo ninguna bolita con nombre porque fíjate que en el main lo único que hemos creado son esas dos bolas de la clase original. Pues vamos a crear una nueva clase con nombre. Vamos a llamarle B03. Y vamos a compilar a ver si por lo menos logramos
que se cree esa bola. En este caso no se está creando porque fíjate que el constructor que estamos invocando es un constructor sin parámetros, sin argumento, perdón. Y el constructor que definimos para nuestra nueva clase ball_with_name necesita un argumento, así que vamos a llamarle Moncho a esa nueva bola. Y pues fíjate, se creó. ¿Por qué no está saliendo pintada? Bueno, pues porque no estamos poniéndola en el loop en el game loop, ¿verdad? En el loop donde se están pintando la bolita. Vamos a ponerla aquí. Draw. Entonces tú dices, espérate, yo no le he definido ninguna función draw a la clase ball_with_name. Pues afortunadamente otra de las cosas que heredan las clases que declaramos derivadas de otra clase es sus funciones. Así que la clase ball_with_name no solamente está heredando los data members XY, sino que también está heredando las funciones. Vamos a ver si eso es verdad. La ponemos aquí en el loop y le damos también aquí B03 update position. Y vamos a ver si se crea una tercera bolita y la podemos ver. Miren, ahí tenemos 3 bolitas rebotando en el screen. Ahora, ¿por qué ninguna de ellas muestra el nombre? Bueno, pues porque yo no le he pedido que le dibuje el nombre en ninguna instrucción. De hecho, estoy utilizando la misma función draw para la clase derivada que para la clase base. ¿Okay? Si yo no reimplemento, la función draw para mi nueva clase, pues ella va a utilizar la función draw de su padre. ¿Ok? Así que vamos a hacer ahora, vamos a implementar una nueva función draw para esa bolita. Vamos a detener aquí porque yo de nada me distraigo. Y vamos a hacer que las bolitas que son de clase ball_with_name no solamente dibujen el círculo, sino que también le pongan un texto dentro del círculo. Y vamos a fijarnos cuáles son los argumentos que hay que pasar. Hay que pasarle el string, que sería el name. Ahora, ese string, como la librería Raylib fue creada en el lenguaje C, pues no se le puede pasar como objeto tipo string. Hay que pasarle como string estilo C. Y cuando uno tiene un objeto string, uno puede invocar la función C_str y eso le devuelve un string estilo C, que sería el primer argumento que yo tengo que pasarle a la función drawText. Lo próximo es que tenemos que pasarle la X, también la Y, hay que pasarle el tamaño de la fuente y el color. Entonces, el color, yo no le quiero pasar el mismo color que le pasé al círculo porque entonces no se va a ver. Pues lo que vamos a hacer es un truquito que aprendí, que es que cuando uno le pasa a un color, cuando el color que uno especifica es el complemento del color del resto del círculo, pues entonces el texto se va a destacar. Y para hallar el complemento del color es tan sencillo como esto: restarle FF del valor que tiene el color en sus 3 componentes: rojo, verde y azul. Y ya en el alfa, que es el componente del color que me dice cuán intenso sale el color, pues lo vamos a dejar igual. Vamos a ponerle C.A. Recuerden que C es el data member del color y con C.R.G estoy accesando los diferentes componentes rojo, verde y azul del color. Aquí es posible que me tire un warning por el hecho de que estoy haciendo esa resta de esa manera. Si yo quisiera hacerlo bien, vamos a hacerlo bien para que ustedes lo aprendan a hacer bien. Aquí lo que le tengo que poner es sería char, unsigned char, para que el resultado de eso, pues C++ no me lo trate de expresar de una manera que no sea un byte de información. Vamos a ponerle ahí también y vamos a compilar a ver qué pasa. Ok, aquí lo que está pasando es que se me olvidó un paréntesis. Vamos a ver.
Y ahora lo que está pasando es no matching function for color. Ok. Estoy usando el paréntesis incorrecto. Es una llave lo que tengo que hacer. Cuando quiero especificar un color directamente, especificando esos componentes rojo, azul y verde, como color es una estructura, pues este es el paréntesis que hay que usar, la llave. Y ahora lo que está pasando es que se me olvidó cerrar algo aquí. Sí. Que lo cerré con la llave incorrecta. Y ahora esto parece una clase sobre depuración de metidas de pata. Que se me olvidó ese paréntesis. Ok. Pues fíjense cómo ahora vamos a ponerle el refresh rate más lento para que se pueda apreciar que hay una de las bolitas que tiene, ¿verdad? Miren a Moncho ahí. No está centralizado el texto, pues porque escogí en base al centro, pues que el texto saliera de ahí para adelante y el texto pues por default sale left aligned. Ok, pero pueden ver ahí a Moncho que se está dibujando, está rebotando. Si corro de nuevo el programa, pues Moncho ahora tiene otras dimensiones y otro color, pero tiene un texto donde se puede ver su nombre. Ok, así que ahora tengo esa tercera bola que se llama Moncho, y gracias a que utilicé la técnica esta de herencia, que creé la clase Ball with Name como una clase derivada de Ball, pues ella heredó todas esas cosas que a mí me interesaban de la bola de la cual estoy derivando esta clase. La herencia es algo que se utiliza mucho. Yo diría que la mayoría del tiempo uno crea clases derivadas cuando eso que tú estás tratando de representar se considera una especialización de la clase que ya existía. La clase que ya existía en este caso era una bola sin nombre, pues una bola con nombre es una especialización de una bola sin nombre. De modo que es más indicado, es más correcto en programación orientada a objetos, en vez de yo crear una clase from scratch y venir a implementar todas las funciones, pues en este caso que mi nueva clase sea una clase derivada de una clase base. Y se fijan, una última cosa, que una de las cosas que me permite el haber declarado protected estos data members es que dentro de las funciones de mi nueva clase, de la clase derivada, yo puedo acceder a esos data members. ¿Okay? Si los hubiese declarado private, y déjenme mostrarles, si yo los hubiese declarado private en la clase base y trato de correr, pues entonces esto me va a tirar todo tipo de errores diciéndome que estoy tratando de acceder en mi función valores de data members que son privados para mí. Okay. Así que protected es adiós. Sí. Protected es un control de acceso que permite que las clases derivadas tengan acceso a las cosas que se declaran protected en la clase base. Vamos a poner el programa como estaba. Y ahí lo tenemos, en toda su gloria. Una nota final sobre cómo se debe hacer correctamente el casting de las restas que utilicé para el color complementario. Aquí pueden ver que en vez del embeleco que utilicé ahorita, estoy utilizando static cast y convirtiendo el resultado de la resta en un unsigned char. Eso todo para que el resultado quede en un byte, que es lo que espera como valor cada uno de los colores de la estructura color.